Muy buenas tardes, amables televidentes. En el día de hoy tenemos un tema de mucho interés. Vamos a hablar sobre el medio ambiente. Tenemos invitado al señor Gustavo Ibáñez, un gran líder de Ocaña, que es ecologista y defensor del medio ambiente. Y con él vamos a hacer algunas reflexiones importantes sobre este tema. Sin más preámbulos, muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes, doctor Iván. Un saludo muy cordial para usted, para todo el equipo de trabajo y para todos nuestros televidentes. Pues mire, Gustavo, para comenzar con el tema, comencemos con algo que tiene que ver con no la reforestación, sino la deforestación. Esta es una zona en que, pues usted sabe que nos servimos de la naturaleza, pero no la estamos reemplazando, estamos deforestando mucho, sobre todo en las partes altas de las cuencas, de nuestras cuencas. Y usted tiene pues mucho testimonio porque usted participa siempre, es organizador y participa siempre de estas caminatas ecológicas que hacen mucha conciencia sobre eso. ¿Cómo ve usted ese problema en esta zona, el problema de la deforestación? A ver, doctor, ese es un tema que pues viene afectando bastante nuestro clima. El calentamiento global se viene desarrollando pues a través de muchos componentes, entre estos la deforestación de nuestras cuencas, de nuestros bosques, de nuestros páramos, y es algo que nos afecta muchísimo. Nosotros como seres humanos pues necesitamos de la naturaleza como tal y está creada para que disfrutemos de ella, pero que la disfrutemos de una manera sostenible. Sin embargo, en muchas partes, o en la mayoría de las partes, se nos va la mano, como decimos popularmente, en hacer este aprovechamiento forestal. Más que todo en las partes altas, como lo apunta usted, que es pues donde nosotros, o donde la naturaleza concentra alguna parte de su existencia, como es la neblina en los bosques, en los páramos, en los bosques andinos, donde la neblina se estrella con los árboles y se transforma de gaseosa líquida. Eso es un proceso que se da en los bosques. Al momento de deforestar, pues ya no hay el árbol, no hay el líquen, no hay el musgo, y cuesta mucho más trabajo retener el agua que viene de manera gaseosa. Esto hace pues que en muchas partes del país y del mundo y aquí en nuestro entorno estemos afectados en las épocas de verano, donde al no haber cobertura vegetal en las partes altas, pues no hay retención de agua en los montes, y eso origina de que las cuencas, las microcuencas, muchas se secan en esa época de verano, y eso afecta a los afluentes que nutren o que surten los acueductos municipales, los acueductos veredales. Es una afectación bastante grande, pero que la producimos nosotros como humanos por necesidad, diría yo, en algunos casos, una necesidad que tienen algunos campesinos, pero que de pronto, de una manera no sostenible, nos afecta a los campesinos en su región, en su vereda, en su finca, y a los citadinos en las ciudades donde pues llega el agua de nuestros acueductos. Bueno, tenemos, hablando de deforestación, que es la palabra que hay que hablarla, porque siempre hablamos de reforestar, deforestar, que es lo que está pasando, que es la problemática. Eso tiene varias cosas, Gustavo, y varios componentes, y es esto: se está deforestando porque se está utilizando el terreno para que sea más rentable. Usted sabe que el dinero es cada vez una medida de las cosas, ¿no? Entonces, porque si yo siembro X o Y producto, está en este momento pues de moda la droga, que es mucho más rentable, entonces están acabando con los bosques para sembrar este tipo de productos porque es más rentable, ¿verdad? Eso es uno. Pero hay otra cosa, que es que la madera la estamos necesitando, todavía es de alto consumo en la comunidad, pero ya uno nota que en Europa, que tiene una cultura un poquito más avanzada que la nuestra, allá crean sus propios bosques para sacar las maderas, es decir, los bosques se pueden aprovechar, porque
se industrializan y entonces se están sembrando, se están recuperando y se están sirviendo también. Algo de eso nos está haciendo mucha falta a nosotros. Sí, doctor. Pero precisamente lo que manifestamos es que la deforestación masiva en los bosques andinos, en los páramos, bosques naturales, ¿no? Bosques naturales, lógicamente eso afecta. Pero la naturaleza es tan sabia que nos permite hacer la explotación, aprovechamiento forestal, y hay regiones del país, el eje cafetero, en Antioquia, hay cultivos para explotarlos comercialmente, pero son técnicamente explotados, o sea, se reemplaza lo que se explota, porque nosotros aquí en la región del Catatumbo podemos, o hace 15, 20 años atrás, hacer un recorrido, yo creo que un poquito más, bajar uno por esta región del Tarra, de Tibú, eran montes supremamente vírgenes, o sea, selva. Eran selvas completamente. En este momento, como usted lo apunta también, el fenómeno de la droga, de los cultivos ilícitos, queriendo recuperar un recurso a mediano plazo, pues hace que se hagan una tala extensiva de estos bosques y no son reemplazables. En este orden de ideas, al no reemplazar un árbol que yo tumbo, pues lógicamente se está generando un problema ambiental muy grande que nos afecta a todos. O sea, la explotación, yo vuelvo y digo, la naturaleza es tan sabia que podemos vivir de ella, y para eso estamos, para vivir de ella, pero de una manera, explotación técnica en un caso. Y otro es que la ampliación de las fronteras agrícolas y ganaderas, por la misma necesidad, muchos no por necesidad, sino por sobretener un recurso económico mayor. Por enriquecimiento. Eso genera de que tumbemos un bosque de pronto desconociendo. De pronto sucede otra cosa, que los que están en las fincas son transitorios, vienen y están un tiempo, pero hacen cualquier daño que puedan hacer al ser amedieros que llaman, o esta cosa así parecida, que no les duele. Sin embargo, esa indolencia de algunos seres humanos afecta muchísimo a una gran mayoría de nosotros, porque dependemos del agua y los bosques son protectores, los árboles nos ayudan a retener la neblina, nos ayudan a hacer una transformación del CO2 en oxígeno. O sea, son una cantidad de bondades que tienen los árboles que pues muchos no las conocemos, y por eso pues no se nos da mayor cosa cuando se nota una tala indiscriminada, cuando se tumba un árbol, pero si hacemos un estudio profundo de los beneficios que nos brindan los árboles, tendríamos un poquito más de conciencia cuando vamos a hacer un daño de estos. Vuelvo y digo, el desarrollo se debe dar, no puede estar en contra el medio ambiente, en contra del desarrollo, pero un desarrollo sostenible, que lo que usted apunta. Si hay regiones, hay partes, inclusive aquí en nuestro entorno, hay áreas donde se puede hacer bosques para explotación comercial, para explotación maderera, pero técnicamente diseñados, técnicamente trazados, técnicamente cultivados, y evitaríamos pues ir subiendo siempre, que es lo que se hace en la parte de la ampliación de la frontera agrícola y ganadera. Bueno, mire, hay un problema que usted lo ha vivido, usted que ha ido a la María y ha estado por estos sectores, y que tiene un ejemplo muy bueno, que siempre lo hemos puesto de ejemplo, que es que las áreas estratégicas especiales de conservación de una cuenca como la que tienen ustedes del acueducto de Adamiguay, la conservación que han hecho pues es un ejemplo, pero resulta de que si nos vamos al Estado, que debe adquirir este tipo de áreas, el campesino está sobreviviendo porque tiene que sobrevivir en esas áreas. Pone en venta esas áreas de tanto valor ecológico y no hay quien se las compre, y se las quieren comprar a precio muy bajo, que hace que ellos no permitan que ellos se puedan ir a otro sitio donde no le hagan tanto daño a la naturaleza y se puedan proteger esos bosques. ¿Por qué? Porque entendemos que esas áreas no les hemos dado el valor económico, ¿sí? Con ese valor alto que tiene de ser fábricas de agua, de mantenernos el medio ambiente, pero no le hemos dado el valor económico. Es decir, falta que el economista
que hace siempre cálculos sobre explotación minera, sobre todo este tipo de cosas que es una riqueza aparente para la nación, no hace cuentas de cuánto vale un bosque, cuánto vale hacer un bosque. Y hay que meterle pesos a eso para poder saber que hay la necesidad de comprar esas áreas estratégicas, ¿no? Y ponerle un precio que realmente valga la pena, que el campesino que las esté habitando se pueda trasladar a otro sitio y pueda vivir con lo que el Estado le pueda dar por la compra de esos predios. Sí, doctor. Falta legislación, diría yo, en esa parte de ambiental, de compra y venta de terrenos. Hay un caso pues muy reciente que es el páramo de Santurbán, que en este momento están delimitando. Ya hay alguna intervención del Estado como tal, pero la verdad es que el Estado ha estado muy descuidado en esto, y por este descuido y por esta desidia del Estado en proteger estas áreas, pues se vienen generando estas situaciones difíciles en tiempos de verano, estas sequías y esta cuestión que nos afecta tantísimo a los citadinos. La verdad, pues, el Estado tiene alguna legislación sobre eso, pero sí debe, ¿cómo le diría?, entrometerse más en esta situación, que le ayude al campesino, porque pues, para nadie es un secreto que el campesino que está sentado en esas áreas pues necesita de esto, tiene que vivir de esto porque no hay otra manera de vivir, pero el Estado no le ha apuntado a hacer ese intercambio. Yo diría que sacarlo de un área de protección ambiental, ecológica, forestal, a un área donde él pueda desarrollar sus actividades, pero eso no se ve, y desafortunadamente en estos tiempos de efervescencia política, a ningún candidato presidencial ni a ningún candidato al Senado, a la Cámara, toca estos temas, porque estos temas no generan votos, estos temas a veces se vuelven impopulares, y por eso los políticos no los tocan en estas épocas que consideraría uno que bueno que unos candidatos a la presidencia, al Consejo, se concientizaran de esta necesidad para ayudar al campesino en sus áreas donde se encuentra, poderle hacer ese cambio, diría yo, y ayudar también a la población en las ciudades, porque lo que sucede en el campo nos afecta a nosotros en las ciudades. Cuando hay esas sequías enormes, cuando hay esas talas que generan esas sequías, nosotros como ciudadanos también nos afectamos de eso. Cuando no hay los cultivos en los campos por la misma sequía, nosotros también nos afectamos de eso. Entonces es un tema que debería retomarse a nivel gobierno, para que se haga legislación sobre estos temas que nos ayuden a todos, que nos beneficien a todos los citadinos y los campesinos, porque todos hacemos parte de este planeta. Mire, yo quiero hacer mucho énfasis en lo que en un principio le dije, la parte económica, la parte en que los economistas no se han metido y no saben los valores que tiene. Yo le voy a hacer una comparación simplemente porque sé el amor que le tiene toda la Ciudadela Norte, la ciudad de Ocaña, sobre unas áreas protegidas que tienen ustedes. Si usted va a hacer un avalúo en esos sectores, de pronto está la hectárea en 15 millones, 20 millones de pesos, puede valer una hectárea, 7, 8 o 10 millones de pesos. Pero yo le digo lo siguiente, en eso pudieron haber comprado, pero en este momento le van a comprar esa área protegida a la comunidad, porque eso es de una comunidad. ¿Qué valor podría tener en pesos en la hectárea de esa área protegida? Primero en eso, ¿qué valor podría tener? Y segundo, ¿sí habría un valor que la pudiera comprar? Es decir, ¿la comunidad sería capaz de vender esa área protegida? No, yo considero que pues son dos puntos diferentes, dos temas diferentes, ¿no? Uno, el valor económico que debe tener, eso se adquirió hace unos años, los terrenos, diríamos 3, 4 millones de pesos, 5 millones de pesos hectárea, pero hoy con seguridad que a la comunidad de la Ciudadela Norte, a los asociados de Adamiguaina, a la comunidad en general, le ofrecen 30, 40 millones de pesos por hectárea, y con seguridad que no lo deja vender. Porque es que no es el valor, no es la plata, es que nosotros podemos tener toda la plata del mundo, amontonada, pero no la podemos exprimir para hacer agua. Mientras que unos terrenos que están conservados, esos
protegen el agua, nos ayudan a regular el agua que va llegando ahí a través de la neblina. Entonces, son un valor económico y un valor de servicio social. El servicio social yo considero que no tiene precio, no hay precio para la hectárea en esas reservas forestales que contiene, que son propiedad de la Acueducto Independiente. No hay precio, económico no hay precio. Exactamente, yo quería esa respuesta como para que la misma comunidad, que entre otras la comunidad nacional, no solamente la comunidad de aquí de Ocaña, ya ha ido haciendo una conciencia sobre el medio ambiente, la defensa del medio ambiente, y usted se da cuenta de que el páramo de Santurbán lo está defendiendo la misma comunidad. Mire que el gobierno está dando licencia para la minería, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el gobierno necesita plata para gastar, simplemente para invertir en gastos, en obras, pensando que de pronto el hacer puentes de esos que se caen o los que no se caen, ese tipo de obras son las que les dan la importancia que tienen que ver, pero no sabiendo de que esa riqueza que tenemos, que como usted la valora, que no tiene valor económico, ¿sí?, que es esa parte ambiental que nos está dando el agua, que nos está mejorando el ambiente, pues tiene alguna vez que meterse los economistas también para que la valoren en el precio justo que eso tiene. Cuando eso se valore de esa manera, vamos a indemnizar a los colonos, a las personas, a los campesinos que están en esas áreas estratégicas, comprándoles también a buen precio y inclusive incentivando para que sea sostenible lo que ellos tienen. Pero si ellos tienen de qué vivir, ellos a veces destruyen la naturaleza y necesitan tumbar un árbol y eso, porque es que viven de eso. Pero si nosotros le damos una forma de subsistencia, pueden empezar a cuidar eso. Pero no hay conciencia a nivel del Estado en los valores que realmente tienen este tipo de áreas. Efectivamente, doctor. El Estado y muchas personas pues ven un espacio de terreno y no le dan el valor social que eso tiene. Lo miran más con la parte económica y destruyen cualquier bosque para hacer una construcción, para lo que usted apunta, para hacer unos puentes. O sea, pensamos, usted lo acaba de decir, pensamos que el desarrollo está en esas grandes vías que sí tienen desarrollo, lógicamente, traen desarrollo, pero no podemos desligar de ese desarrollo la parte ambiental, la parte ecológica. No se debe desligar y eso pues es lo que ha sucedido, ¿no? En muchos trazados que hacen para una vía, pues pasan por encima de un nacedero y no pasa nada, pero ya afortunadamente la comunidad, como estamos sintiendo esas sequías, esos veranos, esa falta de agua, ya estamos despertando y que hay que defender esas áreas, pero eso nos toca a las comunidades. Usted toca un punto muy importante también, que es la explotación minera. Nosotros hace muchos años hicimos desde aquí, desde el canal comunitario, una visita, una especie de recorrido por jurisdicciones. La comunidad ya muy querida nos acogió, le dio a los que íbamos en ese recorrido muchas informaciones, entre ellas de que habían personas que estaban haciendo exploración. Nos imaginamos que son exploraciones mineras. Sin embargo, la comunidad, pues, como muy sola, muy abandonada ya, no se le da la importancia que eso tiene y no nos extrañe de que en cualquier momento salga alguna empresa a hacer alguna explotación en esa área de jurisdicciones. Por eso el llamado para todos los televidentes a que estemos atentos, a que aportemos nosotros nuestro conocimiento, que tenga estos conocimientos de esta clase de obras que se puedan desarrollar o que estén planeadas desarrollar en esas áreas, pues las denunciemos y podamos de pronto en su momento hacer que eso tome otro rumbo, que no sea el de explotación a campo abierto, que es lo que afecta muchísimo, y Ocaña sería muy afectada en su momento que llegase a que una empresa minera o de cualquier otra explotación en esa área afectaría notablemente. Eso pues es lo que de pronto el Estado no lo ve. Él da los permisos para que hagan la explotación, para que hagan la exploración, luego la explotación y no pasa nada. Y el problema es que también las empresas, cuando están en esos momentos de exploración y para pasar a la explotación,
pues hacen una cantidad de ofertas que a las comunidades como tal las ilusionan. Les ofrecen empleo, les ofrecen escuelas, les ofrecen vías, les ofrecen una cantidad de cosas, y la comunidad necesitada, porque el Estado no ha hecho presencia, pues dice, sí, permitan eso, y ahí es donde vienen haciendo un juego que a veces resulta más grave el remedio que la enfermedad. Sí, mire, hay algo, ahorita que habla usted de la María, es algo que en un principio lo habíamos dejado porque eso es el municipio de Ábrego y verá el alcalde de Ábrego qué va a hacer. Y resulta de que eso es un patrimonio, sí, hídrico que no le pertenece a Ábrego. Puede que en un límite le toque a Ábrego, le toque a 2 o 3 departamentos, pero realmente es un recurso hídrico para toda la región. De la humanidad. A todo el mundo tenemos que estar pendientes de lo que allá pase. No es solamente el permiso que dé el alcalde o el ministerio o Corponor o no sé qué, sino que toda la comunidad debe estar pendiente para que pues esa riqueza natural que allá existe pues no se destruya, al máximo que no se destruya. Sí, efectivamente, eso es, pero el Estado como tal a veces lo duda. No le interesa mucho. No le interesa mucho, le interesa que se explote porque eso de ahí le va a generar unos recursos para el Estado, para hacer otras inversiones, pero se está descuidando algo que es fundamental, que es básico en la vida, que es el recurso hídrico, que es el agua. Se ha creado, vea, Gustavo, se ha creado el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Con qué fin se creó? Con que haya una fuerza a nivel ministerial para que ayude a mejorar las circunstancias esas del medio ambiente y las políticas importantes. Pero sin embargo, usted ve al ministro en este momento que depende de una organización política que está mandando un mando que hay allá, y está el de Minas molestando y está el de Hacienda y esto hay que hacerlo, y al final les toca estar cediendo, están más del lado del gobierno que va a hacer la explotación porque necesitan unos recursos que del lado de la comunidad defensora del medio ambiente. Al final el ministerio no cumple la función que hubiéramos querido que estuviera cumpliendo con respecto a esto, resultados en ese tipo de cosas. Exactamente, así se describe esa clase de ministerio, porque pues son del Estado para beneficio del Estado, deberían ser del Estado para beneficio de la comunidad, pero en este caso se nota ese roce que por encima de todo va a la explotación, porque es la que le genera la famosa, el tren minero que llaman ellos, el ferrocarril minero, no recuerdo cómo es el tema, pero locomotoras. Las locomotoras mineras, y eso pues no interesa pase por sobre quien pase, pero en este caso es la vida la que está en juego, es la calidad de vida de muchos citadinos y campesinos, porque cuando se seca el agua en los campos, el campesino se siente afectado, lógicamente, hay desplazamientos ya, en muchas partes hay desplazamientos no por violencia, no por conflicto armado, sino por falta de agua. Eso a futuro va a generar también unos desplazamientos masivos en muchas partes, porque en muchas regiones, aquí en nuestra provincia, se ha talado indiscriminadamente sin tener un criterio ambiental, y eso con el tiempo nos lo va a cobrar. Entonces, pues esto es una cosa, doctor, que nos toca a los seres humanos, a los afectados, a nosotros, la comunidad como tal, estar muy atentos a esto para pedirle desde lo más mínimo, desde la base social, pedirle al Estado en su momento que frene cualquier situación de estas, de talas, de quemas, de explotaciones mineras. Entonces eso, pero nos toca a nosotros, porque el Estado, tenemos dudas de verdad con el Estado. Hay una cantidad de estamentos y de organizaciones gubernamentales que están encargadas de eso, pero está conformada por humanos, y los humanos a veces pecamos, y ahí tenemos que estar como comunidad atentas a que se defiendan esos intereses de la misma comunidad. Mire, desde el punto de vista ambiental estamos teniendo esta primera charla mirando la parte donde se produce el agua especialmente, porque es lo más vital, donde está la madera, donde están los bosques, pero mire que lo que se ha conservado y llega a la ciudad. Usted ve aquí, pongamos el río Tejo, que lo tenemos más cerca, usted va ahí a la pradera y no llega el agua que llegaba antes, pero nos llega el agua, y nos llega muy pura el agua. 100 metros, 200 metros apenas entra a la ciudad, ya está totalmente contaminada. Entonces viene lo otro, y es la descontaminación de los ríos,
qué importancia, mire, tanto político importante que hemos tenido, tanta representación política que ha tenido Ocaña, y ahí están los ríos contaminados. A eso nadie le gasta un peso. ¿Por qué? Porque es un costo muy alto y de pronto, lo que decíamos, no da los votos necesarios para que un político se sostenga simplemente haciendo este tipo de obras, que es la descontaminación. Hace poquito se invirtió en acueducto y alcantarillado una suma muy apreciable. No se dejó nada para descontaminar el río. En esas obras pues se contemplaba unas plantas de tratamiento de aguas residuales, pero se hizo creo que algo muy pequeño en un sector de la ciudad, pero se requiere de esto mucha inversión, mucha decisión política, diría yo, mucha decisión política para que se empiece a tratar las aguas residuales, porque eso ya en algunos países de la China ya tienen plantas de tratamiento de aguas residuales y que transforman el agua negra en agua ya apta para el consumo humano. Eso tiene un costo. Pero lo que usted dice, como eso vale tanto, como eso no produce votos, como eso pensamos que la plata es más que la vida de la gente, en ese orden de ideas es muy difícil pues, que los gobernantes se interesen por esto. Pero sí se haría el llamado a todos estos aspirantes a los diferentes cargos, desde presidencia, Cámara, Senado, Asamblea, consejos, alcaldías, a que le demos una mirada a la parte ambiental, en lo que tiene más que esto es un componente, ¿no? El ambiente es un componente de agua, tierra, bosques, aire, que tenemos que nosotros tratar de que se mejoren esas condiciones de cada uno de esos elementos para mejor calidad de vida de los habitantes del planeta. En ese orden de ideas nos toca seguir trabajando, doctor, desde la conciencia de cada uno de nosotros, porque a veces nosotros nos responsabilizamos a otras entidades o a las entidades encargadas, no, que eso lo haga X entidad porque esa es la encargada, que eso lo haga X entidad porque es la que le corresponde, que esa es que le están pagando, que nosotros no. Pero yo creo que debemos empezar a hacer un cambio de actitud personal en la medida, en todos estos campos ambientales, contaminación auditiva, por basura, contaminación de aguas. Nosotros, cada persona debe tomarse ese compromiso de hacer un cambio de actitud personal frente a estos temas. Y no esperar que las entidades encargadas de esto lo hagan porque será muy lento, Pero mire, Gustavo, usted lo ha dicho, pero mire que en Bucaramanga lo podemos poner de ejemplo. La presión social de la comunidad ha puesto en aprietos al gobierno y al Ministerio de Minas en la explotación de las minas en el páramo. Eso es un ejemplo ya. Aquí cerca, en San Martín, si mal no recuerdo, hubo una protesta también porque se iba a hacer una explotación minera y iba a afectar el recurso hídrico, que para ellos es de mucho valor. La comunidad también se levantó. Eso nos quiere decir que en algún momento la comunidad que haga conciencia y haga una protesta social en cada uno de estos temas hará de que el aspirante político, el aspirante administrador, tome conciencia de que eso va a dar votos porque la comunidad lo está rechazando porque no está invirtiendo en aquello que es vida. Eso que está haciendo el colegio, ahí en la Ciudad de la Norte también, que están haciendo los colegios en hacer esa cultura ambiental, que ya vayan las nuevas generaciones, yo creo que eso va a convertir a que la clase política tenga que ver que eso produce votos cuando la gente haga conciencia. Sí, eso debe generar unos cambios en esa manera de hacer política o politiquería, debe generar unos cambios, pero esos cambios debemos proponerlos desde la comunidad como tal. Usted lo apunta en la medida en que desde nosotros como personas debemos tener un cambio de actitud. En el hogar, que es otro núcleo importante de la sociedad, también nos ayuden a la concientización de los niños. Pero hoy se está generando un tema, doctor, que es que en los colegios, en las escuelas, ojalá en todas,
se dieran esos temas ambientales, para que sean los niños los que nos eduquen a nosotros. Y hay algunas eso está pasando mucho, ya se está dando de que los niños son los que están formándonos a nosotros como adultos, orientándonos en el manejo ambiental. Yo tengo una nietecita que cuando me ve que dejo un papelito por ahí en tal parte, la batalla no la dejé porque eso contamina, entonces me ha enseñado a que no debo dejarlo en X parte, sino que debo llevarlo a la cesta. Entonces, y así sucede en muchos hogares. Yo sé que en muchos hogares sucede eso porque los niños se están convirtiendo en defensores del medio ambiente y eso está bien. Entonces, nosotros como personas, las instituciones educativas, escuelas, colegios, qué bueno que desde la universidad se den todos estos temas ambientales para generar esa concientización que necesitamos en el cambio de actitud y para que los políticos o los gobernantes echen la miradita a ese tema que es muy importante, es muy importante. Hoy poco a poco se toca ese tema en estas campañas, poco se toca el tema ambiental, pero ese va a ser un caballito de batalla. Por ahí algunos políticos vivos o politiqueros vivos toman en su momento ese tema como para hacer campaña, pero no ha sido una retoma de verdad, de decisión, de hacer realidad esas propuestas que muchas veces nacen desde las comunidades y que ellos las pueden llevar al alto gobierno para transformarlas en legislación que puedan entrar a hacer toda esta defensa ambiental que la necesitamos. Bueno, Gustavo, hay algunas personas que están trabajando, son pequeñas células que están trabajando, pongamos con el río Tejo, digámoslo así, ya hay una comunidad que se está organizando, tiene una junta directiva, están pensando en el parque alrededor del río Tejo, es decir, siempre se sigue trabajando con pobreza, pero ahí se sigue trabajando. Lo importante, y de este programa, Gustavo, y yo le agradezco que nos haya acompañado en esta tarde, es eso, desde aquí también ayudar a hacer conciencia ante los televidentes de la importancia que es la defensa del medio ambiente, lo importante que es el agua, que la estamos defendiendo, y que esto sea un motivo para que las clases políticas futuras que hagan realmente política y no politiquería, sepan que esto da votos, que cuando uno ve gente comprometida con la vida y con este tipo de cosas, pues se les pueda dar el voto y que la comunidad los pueda elegir. Es decir, que sea decisivo ese voto porque están pensando bien en cuestión de la vida y en cuestión del medio ambiente. Efectivamente, doctor, eso es lo que debe generarse un cambio, digo yo, organizacional en todas estas partes de los altos gobiernos. Nosotros modestamente tenemos un ejemplo y lo podemos decir, es con el acueducto independiente. Hace 30 años más o menos se adquirieron los primeros terrenos de propiedad ya del acueducto independiente, porque cuando se creó el acueducto y cuando se empezó a transportar el agua desde la quebrada hasta la ciudad, fuimos en un recorrido que hicimos y encontramos totalmente deforestada la cuenca, totalmente deforestada, y eso nos hizo pensar o puso a pensar a los directivos de ese entonces de que había que hacer algo, y se tomó la sabia decisión de adquirir esos terrenos, de adquirirlos, y se desarrollaron programas de reforestación que no fueron tan productivos. Yo creo que se sembraron más de 18.000 árboles y de esos 18.000 si hay 3.000 es mucho, pero se tomó también una decisión de dejar esa reforestación, no como reforestación, sino como recuperación, regeneración natural, y eso hoy podemos mostrar un modelo que ojalá se aplique en muchas partes del país, del mundo, porque tenemos el vivo ejemplo de que cuando se conservan los montes, el agua también se conserva. En estos veranos que han sido tan fuertes, se ha sentido la merma del caudal, pero no se ha secado, y en esa época se corría el riesgo de sequía porque estaba totalmente deforestado. Entonces es un modelito que lo presentamos modestamente para que se tenga en cuenta y ojalá eso se replique en muchas partes, porque sabemos que eso beneficiaría a muchas comunidades y una versión mejorada de lo que se tiene a nivel de acueducto independiente, una versión mejorada que se puede hacer porque ahora hay mucha tecnología, mucha cosa que puede mejorar esta clase de empresa, esta clase de defensa de la naturaleza. Mire, la naturaleza es muy sabia. Usted simplemente deja eso sin tocar
lo dejas quieto y él solo se recupera. Él solo se recupera. Él solo se está recuperando. Lo que pasa es que esas zonas pues la está interviniendo a cada rato, por eso se da la deforestación. Pero si se dejara, simplemente se protegiera y se dejara para que ella se recupere, ella va a durar tiempo, pero se va a recuperar. Se va a recuperar, lógicamente, eso es que la naturaleza nos lo da todo, nosotros lo tenemos todo de la naturaleza, pero lo manejamos de una manera extensiva, una manera agresiva, y eso pues también afecta, la naturaleza se afecta, pero ella no se deja destruir, ella pelea entre ella misma con la naturaleza, pelea con el hombre y no se deja destruir. Hay avances muy grandes como esas grandes explotaciones que ya es insoportable y se generan muchos cambios ambientales en cada una de esas partes donde hacen unas explotaciones masivas de diferentes minerales. Bueno, Gustavo, se nos ha acabado el tiempo, pero ha sido una charla muy importante sobre estos temas que poco se masifican y que son de mucha importancia desde el punto de vista educativo. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en el día de hoy y ahí le dejo unos segundos para que se despida de la comunidad y le invite al respeto al medio ambiente. Muchas gracias a usted, doctor Iván, por la invitación, al canal por aceptarnos, a los televidentes por vernos allá en sus casas, y no, el llamado sigue siendo es un compromiso de todos, de cada uno de nosotros como personas, ese cambio que debemos generar de manera personal, de manera familiar, de manera cultural en todas partes donde nos encontremos, en beneficio y en defensa, en la protección del medio ambiente que a todos nos beneficia. Amables televidentes, por el día de hoy no es más. Nos vemos dentro de 8 días con un invitado muy especial y un tema de mucho interés. Muchas gracias, muy amables.